Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Tengan todos ustedes, mis queridos amigos, mis queridas amigas y por supuesto, claro que sí, todos ustedes los que están en medio, bienvenidos una vez más a este su programa favorito. Bienvenidos una vez más a este, su programa favorito, El Círculo de Lectura. ¿Qué pedo, Trudy? Estamos aquí reunidos porque, pues, güey, gran pieza. Y según yo, la vez pasada, a huevo, nos habíamos quedado, acabamos el libro quinto. Y vamos a pasar. Papaya de Celaya. Cristo Rey de Monterrey y Jesús de Veracruz. ¿Cómo están ustedes, amigos míos? Llegamos al libro sexto de esta maravillosísima pieza de la literatura sudafricana. J.R.R. Tolkien. El Señor de los Anillos. El retorno de Quetzalcóatl. No es cierto. El retorno del rey. Que es casi lo mismo. Sin más por el momento, ni preámbulos estúpidos que no te importan, te doy las gracias a ti por venir a este ejercicio de resistencia cultural, por participar, por comentar, por dar like, o por simplemente venir a ver el video, güey. También funciona, también ayuda, y también estás aquí. Muchas gracias a ti por venir, y sin más por el momento, ni preámbulos estúpidos que no te importan. Libro sexto. J.R.R. Tolkien. El Señor de los Anillos. La torre de Ciri Dungol. Sam se levantó trabajosamente del suelo. Por un momento no supo dónde se encontraba, pero luego toda la angustia y la desesperación volvieron a él. Estaba en las tinieblas, ante la puerta subterránea de la fortaleza de los orcos, y las batientes de bronce continuaban cerrados. Sin duda, había caído aturdido al abalanzarse contra la puerta. Pero cuánto tiempo había permanecido ahí, tendido en el suelo, no lo sabía. Entonces había sentido un fuego de furia y desesperación. Ahora tenía frío y titiritaba. Se escurrió hasta la puerta y apoyó el oído. Dentro, lejanos e indistintos, oyó los clamores de los orcos, pero pronto callaron o se alejaron y todo quedó en silencio. Le dolía la cabeza y veía luces fantasmales en la oscuridad, pero trató de serenarse y reflexionar. Era evidente, en todo caso, que no tenía ninguna esperanza de entrar en la fortaleza por aquella puerta. Quizá tuviera que esperar ahí días y días antes de que se abriese, y él no podía esperar. El tiempo era desesperadamente precioso y ahora ya no dudaba acerca de lo que tenía que hacer: salvar a su amo o perecer en el intento. Que perezca es lo más probable y además mucho más fácil, se dijo, taciturno, mientras envainaba dardo y se alejaba de la puerta de bronce. Lentamente a tientas volvió sobre sus pasos a lo largo de la galería oscura, sin atreverse a usar la luz élfica. Y en camino, trató de recordar los hechos del viaje. Desde que partiera con Frodo a la encrucijada, se preguntó a qué hora sería. Algún momento del tiempo entre el día y otro, pensó, pero hasta de los días había perdido la cuenta. Estaba en un país de tinieblas en que las días del mundo parecían olvidados, y todos aquellos que entran en él también eran olvidados. Me pregunto si alguna vez se acuerdan de nosotros, se dijo. ¿Y qué les estará pasando a todos ellos, allá lejos? Movió la mano señalando vagamente adelante. Pero en realidad, ahora, al volver el túnel de ella a la araña, caminaba hacia el sur, no hacia el oeste. En el oeste, en el mundo de fuera, era casi el mediodía, el 14º día de marzo, según el cómputo de la comarca. Y en aquel momento, Aragorn conducía la flota negra desde Pelagir, y Merry cabalgaba con los Rohirrim a lo largo del pedregal de las carretas, mientras, en Minas Tirith, se multiplicaban las llamas, y Pippin veía crecer la locura en los ojos de Denethor. No obstante, en medio de tantas preocupaciones y temores, una y otra vez los pensamientos de los compañeros se volvían a Frodo y a Sam. No los habían olvidado, pero estaban lejos, más allá de toda posible ayuda. Y ningún pensamiento podía socorrer aún a Sam Sagaz, hijo de Hamfast. Estaba completamente solo. Regresó por fin a la puerta de piedra de la galería de los orcos, y al no descubrir tampoco ahora el mecanismo o el cerrojo que la retenía, la escaló como la primera vez,
y se dejó caer en el suelo del otro lado. Luego fue furtivamente a la salida del túnel de la araña, donde aún flotaban los aldrajos del cartel enorme, oscilando en el aire frío. Frío le pareció a Sam, después de las tinieblas fétidas que acababa de dejar atrás, pero lo respiró y se sintió reanimado. Avanzando con cautela, salió al aire libre. Todo alrededor, la calma era omniosa. La luz brillaba apenas, como en el crepúsculo de un día sombrío. Los grandes vapores que brotaban de Mordor y se alejaban en estelas hacia el oeste flotaban a baja altura, apenas por encima de la cabeza del hobbit. Una marejada de nubes y humo iluminada de tanto en tanto desde abajo por un lúgubre resplandor rojizo. Sam alzó la cabeza hacia la torre, y en las ventanas estrechas vio de pronto unas luces que se asomaban, como pequeños ojos rojos. Se preguntó si se trataría de una señal. El miedo que le tenía a los orcos, olvidado por algún tiempo en la furia y la desesperación, volvió a él. No le quedaba en apariencia solo un camino, seguir adelante y tratar de descubrir la entrada principal de la torre terrible, pero las rodillas le flaqueaban, y descubrió que estaba temblando. Apartó la mirada de la torre y de los cuernos del desfiladero que se alzaban ante él. Obligó a los pies a que le obedecieran, y lentamente, aguzando los oídos, escudriñando las sombras negras de las rocas que flanqueaban el sendero, volvió sobre sus pasos. Dejó atrás el sitio en que cayera Frodo, y donde aún persistía el hedor de ella la araña, y continuó subiendo hasta encontrarse otra vez en la misma hendidura donde se había puesto el anillo, y de donde viera pasar la compañía de Sher-Agrat. Ahí se detuvo y se sentó. Por el momento no contaba con fuerzas para ir más lejos. Senté que de una vez hubiera dejado atrás la cresta del desfiladero y diera un paso hollando el fin del suelo mismo de Mordor. Ese paso sería irrevocable. Nunca más podría regresar. Sin ninguna intención precisa sacó el anillo y se lo volvió a poner. Al instante sintió el peso abrumador de la carga. Y otra vez, y ahora más poderoso y apremiante que nunca, la malicia del ojo de Mordor, escudriñando, tratando de traspasar las sombras que él mismo había creado para defenderse, pero que ahora solo le traían inquietud y dudas. Como la primera vez, Sam advirtió que el oído se le había agudizado, pero que las cosas visibles de este mundo eran vagas y borrosas. Las paredes de piedra del sendero le parecían pálidas, como si las viera a través de una bruma, pero en cambio, oía a lo lejos el desconsolado burbujeo de ella la araña, y ásperos y claros, y al parecer muy próximos, oyó gritos y un fragor de metales. Se levantó de un salto y se aplastó contra el muro que bordeaba el sendero. Se alegró de tener puesto el anillo, porque otra compañía de orcos se acercaba, o eso le pareció al principio. De pronto cayó en la cuenta que no era así, que el oído lo había engañado. Los gritos de los orcos provenían de la torre, cuyo cuerno más elevado se alzaba ahora en la línea por encima de él, a la izquierda del desfiladero. Sam se estremeció y trató de obligarse a avanzar. Era evidente que allá arriba estaba ocurriendo algo diabólico. Tal vez los orcos, pese a todas las órdenes, se habían dejado llevar por la cuerdad y estaban torturando a Frodo, o hasta cortándolo en pedazos, como salvajes que eran. Escuchó, y un rayo de esperanza llegó a él. No cabía ninguna duda. Había lucha en la torre. Los orcos estaban en guerra unos contra otros. La rivalidad entre Shagrat y Gorbag había llegado a los golpes. Por débil que fuera, la esperanza de esta conjetura bastó para reconfortarlo. Quizás había aún una posibilidad. El amor que sentía por Frodo se alzó por encima de todos los otros pensamientos, y olvidando el peligro gritó con fuerte: «¡Ya voy, señor Frodo!». «Chesjotos». Corrió por el sendero ascendente y pasó la cresta. Ahí, el camino doblaba a la izquierda y se hundía en una pendiente brusca. Sam había entrado en Mordor. ¡Tan, tan, tan, tan! ¿No han escuchado esa teoría, güey? Discúlpenme que interrumpa la lectura. En mi video, en mi canal. Perdón, me dejé llevar por el coraje. El perro cobarde. Oye, ¿nunca han visto esa teoría, güey, que dice que no hay nada más homosexual en el mundo que la amistad entre dos hombres heterosexuales? Ya pues, no quiero tocar sus sensibilidades. Se quitó el anillo del dedo, inspirado quizá por alguna misteriosa premonición del peligro, aunque así mismo se dijo solamente que deseaba ver con mayor claridad. «Más vale que eche una mirada a lo peor», murmuró. «No es prudente andar en tientas en una niebla». Duro,
Cruel y áspero era el pasaje que se mostró a los ojos del hobbit. A sus pies, la cresta más alta del Efelduat descendía en riscos enormes y escarpados en un valle sombrío. Y del otro lado asomaba una cresta mucho más baja, de bordes mellados y dentados, y rocas puntiagudas que a la luz roja del fondo parecían colmillos negros. Era el siniestro Morgai, la más interior de las empalizadas naturales que defendían el país. A lo lejos, pero casi en línea recta, más allá de un vasto lago de oscuridad, moteado de fuegos diminutos, se veía el resplandor de un gran incendio, y de él se elevaban en remolinos inquietos unas enormes columnas de humo, de color rojo, polvoriento en las raíces, y negras donde se fundían con el palio de las nubes abultadas que cubría la Tierra Media, que cubría la Tierra Maldita. Lo que Sam contemplaba era el Orodruin, la montaña de fuego. Una y otra vez los hornos encendidos en el fondo abismal del cono de ceniza se calentaban al rojo y entonces la montaña se henchía y rugía como una marea tempestuosa y derramaba por las grietas de los flancos ríos de roca derretida. Algunos corrían incandescentes hacia Barad-dûr, a lo largo de los canales profundos. Otros abrían paso a través de la llanura pedregosa, hasta que se enfriaban y yacían como retorcidas figuras de dragones vomitadas por la tierra atormentada. En esa hora de trabajos, contemplaba Sam el monte del destino, y la luz oculta detrás de la mole enorme de los Efelduat, para quienes subían desde el oeste. Se volcaba ahora resplandeciendo sobre las caras desnudas de las rocas, que parecían tintas en sangre. En aquella luz terrible, Sam se detuvo horrorizado, pues ahora, mirando a la izquierda, veía en todo su poderío la torre de Ciri Dungol. El cuerno que había visto desde el otro lado no era sino la atalaya más alta. La fachada oriental tenía 3 grandes niveles. El primero se extendía abajo en un espolón en la pared rocosa. La cara posterior se apoyaba en un acantilado, del que emergían bastiones puntiagudos y superpuestos más pequeños a medida que la torre ganaba altura. Y los flancos, casi verticales de buena albañilería, miraban al noreste y al sudeste. Alrededor del nivel inferior, 200 pies por debajo de Sam, un muro almesado cercaba un patio estrecho. La puerta de la fortaleza, en la pared más cercana, la que miraba al sudeste, se abría un camino ancho, cuyo parapeto exterior corría al borde de un precipicio y luego al doblar hacia el sur, serpenteaba cuesta abajo en la oscuridad, y alcanzaba la ruta que llevaba al paso de Morgul. Y desde ahí, cruzaba por una grieta del Morgai, e iba a desembocar en el valle de Gorgoroth, hasta llegar a Barad-dûr. La senda en la que Sam estaba descendía algunos trechos mediante tramos de escalones tallados en la roca, en otros por un sendero empinado, para unirse al camino principal bajo los muros amenazantes, próximos a la puerta. Al observarla, Sam comprendió de pronto, casi con un sobresalto, que aquella fortaleza había sido construida, no para impedir que los enemigos entrasen en Mordor, sino para retenerlos adentro. En verdad, una de las antiguas obras de Gondor, un puesto oriental de avanzada de las defensas de Ithilien, edificado luego de la última alianza, cuando los hombres de los Terrenese vigilaban el maléfico país de Sauron, donde todavía se echaban muchas criaturas. Pero aquí, como en Archost y Carchost, las torres de los dientes, la vigilancia se había debilitado, y la traición había entregado la torre al Señor de los Espectros del Anillo. Y ahora, desde hace largos años, estaba en manos de seres maléficos. Al retornar a Mordor, Sauron la había considerado útil, pues aunque no tenía muchos servidores, le sobraban en cambio los esclavos sometidos por el terror. Y ahora, como antaño, el propósito principal de la torre era impedir que huyesen de Mordor. Pero si un enemigo era tan temerario como para tratar de introducirse secretamente en el país, entonces la torre era también una atalaya última, y siempre alerta, contra cualquiera que lograse burlar la vigilancia de Morgul, y de ella la araña. Sam entendía muy bien que deslizarse por debajo de aquellos muros de muchos ojos y evitar la vigilancia de la puerta era algo del todo imposible. Y aún así entraba, y no podría llegar muy lejos. El camino del otro lado de la puerta estaba vigilado y ni las sombras negras agazapadas en los recovecos donde no llegaba la luz roja lo protegerían durante mucho tiempo de los orcos. Pero por desesperado que fuera aquel camino, la empresa que ahora le guardaba era mucho peor. No evitar la puerta y escapar, sino trasponerla a solas. Y fíjate que hay también una discusión bastante interesante sobre ella, la araña. Disculpen que interrumpa mi lectura en mi canal, en mi video. De cómo al final, güey, ella, la araña, no es parte del ejército de Sauron, sino como que se soportan, güey. Es como ese tío incómodo que tienes, que tu familia aguanta,
me estoy describiendo. Pero que no le pueden decir que no, güey. ¿Sí me entiendes? Digamos que están hechos en el mismo nivel Sauron y ella la araña, güey. Y son, digamos que el mismo... Tienen el mismo poder, güey, la misma magia, digamos, ¿no? O sea, están en el mismo nivel en el organigrama de Mordor. Y por eso se respetan, güey. Por eso, digamos que a ella la araña la dejan cuidar esa parte tan especial de Mordor, porque se entiende, güey. O más bien, no se entiende, se sabe que es un semidios, güey. O sea, en la mitología o en la forma en la que funciona la escalera de poder de la Tierra Media, están todas las criaturas fantásticas, güey, ¿no? Elfos, humanos, enanos, hobbits, orcos, chingadera y media, caballos, burros, bla, 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 güey. Y luego arriba están como que los magos, güey, Gandalf, Saruman, el caballo de Gandalf, los elfos regulares, y luego arriba de ellos empieza como que la escalera chida, güey. Y llegas a un punto en el que, por ejemplo, está Sauron, está la ruca esta que se vuelve loca, güey, que le regala la luz a Sam, que no me acuerdo cómo se llama, el papá de Legolas, toda esa raza. Y al mismo rango, güey, arriba de esos carnales, está Sauron, está ya la araña, está todas las partes como deidades, güey. Entonces, por eso a ella la dejan tener este espacio en Mordor sin que sea parte realmente del ejército de Sauron. Según yo y lo que he leído. Después de lo tengo que comprar, güey, y conseguir. Pero dejen que lo encuentre, dejen que lo pida, dejen que llegue a través de cualquier servicio de video. O voy a ir a ver si lo encuentro en alguna biblioteca, que también me gusta mucho hacer. El Silmarillion. Espérelo pronto por su canal favorito de resistencia cultural, El Círculo de Lectura. Pensó por un momento en el anillo, pero no encontró en él ningún consuelo, solo peligro y miedo. Tan pronto como viera el monte del destino ardiendo en la lontananza, había notado un cambio en el anillo. A medida que se acercaba a los grandes hornos donde fuera forjado y moldeado, a los abismos en los abismos del tiempo, el poder del anillo aumentaba y se volvía cada vez más maligno, indomable, excepto quizá para alguien de una voluntad muy poderosa. Y aunque ya no lo llevaba en el dedo, sino colgado en el cuello, en una cadena, Sam mismo se sentía como agigantado, como envuelto en una enorme y deformada sombra de sí mismo, una amenaza funesta suspendida sobre los muros de Mordor. Sabía que en adelante no le quedaba sino una alternativa: resistirse a usar el anillo, por mucho que lo atormentase, o reclamarlo y desafiar el poder aposentado en la fortaleza oscura del otro lado del Valle de las Sombras. El anillo lo tentaba ya, carcomiéndole la voluntad y la razón. Fantasías descabelladas le invadían la mente y veía Sam Sagaz el Fuerte, el héroe de la era, avanzado con una espada flamígera a través de la tierra tenebrosa, y los ejércitos acudían a su llamada mientras corría a derrotar el poder de Barad-dûr. Entonces se disipaban todas las nubes, y el sol blanco volvía a brillar, y a una orden de Sam, el valle de Gorgoroth se transformaba en un jardín de muchas flores, donde los árboles daban frutos. No tenía más que ponerse el anillo en el dedo y reclamarlo, y todo aquello podría convertirse en realidad. En aquella hora de prueba, fue sobre todo el amor a Frodo lo que lo ayudó a mantenerse firme, y además conservaba en lo más hondo de sí mismo el indomable sentido común de los hobbits. Sabía que no estaba hecho para llevar una carga de semejante, aun en el caso de que aquellas visiones de grandeza no fueran solo un señuelo. El pequeño jardín de un jardinero libre era lo único que respondía a los gustos y las necesidades de Sam. No un jardín agigantado, hasta las dimensiones de un reino. El trabajo de sus propias manos, no las manos de otro, bajo sus órdenes. ¿Sam? Maldito comunista. A todas estas fantasías no son más que una trampa, se dijo. Me descubrirá y caerá sobre mí antes que yo pudiera gritar. Si ahora me pusiera el anillo me descubriría, y muy rápidamente, en Mordor. Y bien, todo cuanto puedo decir es que la situación me parece tan desesperada como una helada en primavera. Justo cuando hacerme visible podría ser realmente útil, no puedo utilizar el anillo. Y si encuentro alguna vez un modo de seguir adelante, no será más que un estorbo y una carga más pesada a cada paso. ¿Qué tengo que hacer entonces? En el fondo, no le quedaba a Sam ninguna duda. Sabía que tenía que bajar hacia la puerta,
y sin más dilatación, con un encogimiento de hombros como para ahuyentar las sombras y alejar los fantasmas, comenzó lentamente el descenso. A cada paso se sentía más pequeño. No había avanzado mucho y era otra vez un hobbit diminuto y aterrorizado. Ahora pasaba justo por debajo del muro de la torre. Sus oídos naturales escuchaban los gritos y el fragor de la lucha. En aquel momento, los ruidos parecían venir del patio detrás del muro exterior. Sam había recorrido casi la mitad del camino cuando dos orcos aparecieron corriendo en el portal oscuro y salieron al resplandor rojo. No se volvieron a mirarlo. Iban hacia el camino principal. Pero en plena carrera se tambalearon y cayeron al suelo. Y ahí se quedaron tendidos e inmóviles. Sam no había visto flechas, pero supuso que habían sido abatidos por otros orcos apostados en los muros escondidos en la sombra del portal. Siguió avanzando pegado al muro de la izquierda. Una sola mirada le había bastado para comprender que no tenía ninguna esperanza de escalarlo. La pared de piedra, sin grietas ni salientes, tenía unos 30 pies de altura y culminaba en un alero de gradas invertidas. La puerta era el único camino. Continuó adelante, sigilosamente, preguntándose cuántos orcos vivirían en la torre junto con Shagrat, y con cuántos contaría Gorbak, y cuál sería el motivo de la pelea, si en verdad era una pelea. Le había parecido que la compañía de Shagrat estaba compuesta de unos 40 orcos y la de Gorbak de más del doble, pero la patrulla de Shagrat no era por supuesto más que una parte de la guarnición. Casi con seguridad estaban disputando la causa de Frodo y el botín. Sam se detuvo un segundo, pues de pronto las cosas le parecieron claras, casi como si las tuviera delante de los ojos. La cota de malla de Mithril, Frodo, como es natural, la llevaba puesta, y los orcos temían que haberla descubierto, y por lo que Sam había oído, Gorgob la codiciaba. Pero las órdenes de la Torre Oscura eran por ahora la única protección de Frodo, y en caso de que fueran desacatadas, Frodo podría morir en cualquier momento. Pues sí, pero ¿a poco no, mi queridísimo? ¿No hay peor poder para controlar al inferior o al débil de mente que el miedo? ¿A qué le tienes miedo? Adelante, miserable holgazán, se increpó Sam. A la carga. Desenvainó dardo y se precipitó hacia la puerta. Pero en el preciso momento en el que estaba a punto de pasar bajo la gran arcada, sintió un choque, como si hubiese tropezado como una especie de tela parecida a la de ella la araña, pero invisible. No veía ningún obstáculo, y sin embargo, algo demasiado poderoso le cerraba el camino. Miró alrededor, y entonces, a la sombra de la puerta, vio a los dos centinelas. Eran como grandes figuras sentadas en tronos. Cada una de ellas tenía 3 cuerpos unidos, coronados por 3 cabezas que miraban dentro, afuera y al portal. Las cabezas eran de buitre, y las manos que apoyaban sobre las rodillas eran como garras. Parecían esculpidos en enormes bloques de piedra, impasibles pero a la vez vigilantes. Algún espíritu maléfico y alerta habitaba en ellos. Reconocían a un enemigo, visible o invisible. Ninguno escapaba, le impedían la entrada o la fuga. Sam tomó aliento y se lanzó una vez más hacia adelante, pero se detuvo en seco, trastabillando como si le hubiesen asestado un golpe en el pecho y en la cabeza. Entonces, en un arranque de audacia, porque no se le ocurría ninguna otra solución, inspirado por una idea repentina, sacó con lentitud la redoma de Galadriel y la levantó. La luz blanca se avivó rápidamente, y dispersando las sombras bajo la arcada oscura. Allí estaban, frías e inmóviles, las figuras monstruosas de los centinelas. Por un instante vislumbró un centelleo en las piedras negras de los ojos, de la malignidad sobrecogedora, pero poco a poco sintió que la voluntad de los centinelas empezaba a flanquear y se desmoronaba en miedo. Pasó de un salto por delante de ello, pero en ese instante, mientras volvía a guardar el frasco en el pecho, sintió claramente como si una barra de acero hubiera descendido de golpe tras de él, el que habían redoblado la vigilancia, y las cabezas maléficas brotó un alarido evidente que retumbó en los muros, y como una señal de respuesta resonó lejos en lo alto, una campanada única. Bueno, dijo Sam, parece que he llamado a la puerta principal. Pues bien, a ver si acudo a alguien, gritó. Anunciadle al capitán, el capitán Shagrat, que ha llegado el gran guerrero elfo y que trae consigo la espada élfica. Ninguna respuesta. Sam se adelantó a los grandes pasos. Dardo le centellaba en la mano con una luz azul. Las sombras eran profundas en el patio, pero alcanzó a ver que el pavimento estaba sembrado de cadáveres. Justo a sus pies yacían 2 arqueros orcos apuñalados por la espalda. Un poco más lejos había muchos más, algunos aparte, otros abatidos por una estocada o un flechazo,
otros en parejas, como sorprendidos en plena lucha, muertos en el mismo acto de apuñalar, estrangular, morder. Los pies resbalaban en las piedras cubiertas de sangre negra. Sam notó que había dos uniformes diferentes, uno marcado con la insignia del ojo rojo, el otro con la luna desfigurada de una horrible esfinge de la muerte. Pero no se detuvo a observarlos más de cerca. Del otro lado del patio, al pie de la torre, vio una puerta grande. Estaba entreabierta, y por ella salía una luz roja. Un orco corpulento yacía sin vida en el umbral. Sam saltó por encima del cadáver, y entró. Entonces miró alrededor desorientado. Un corredor amplio y resonante conducía otra vez hacia la puerta del flanco a la montaña. Estaba iluminado por la lumbre incierta de unas antorchas a las ménsulas de los muros, y el fondo se perdía en las tinieblas. A uno y al otro lado había numerosas puertas y aberturas, pero salvo 2 o 3 cuerpos más tendidos en el suelo del corredor estaba vacío. Por lo que había oído de la conversación de los capitanes, Sam sabía que vivo o muerto, era probable que Frodo se encontrase en una estancia de la atalaya más alta, pero quizás él tuviera que buscar un día entero antes de encontrar el camino. «Supongo que ha de estar en la parte de atrás», murmuró. «Toda la torre crece hacia atrás, y de cualquier modo convendría que siga esas luces». Avanzó por el corredor, pero ahora con lentitud. Cada paso era más trabajoso que el anterior. El terror volvía a dominarlo. No oía otro ruido que el roce de sus pies, que parecía crecer y resonar como palmadas gigantescas sobre las piedras. Los cuerpos sin vida, el vacío, las paredes negras y húmedas que a la luz de las antorchas parecían resumar sangre. El temor de una muerte súbita lo acechase detrás de cada puerta, en cada sombra, en la imagen siempre presente de la maldad vigilante que custodiaba la entrada. Era casi más de lo que Sam se sentía capaz de afrontar. Una lucha, con no demasiados adversarios a la vez, hubiera sido preferible a aquella incertidumbre espantosa. Hizo un esfuerzo por pensar en Frodo, que alguna parte de este sitio terrible yacía dolorido o muerto. Continuó avanzando. Había dejado atrás las antorchas y llegado casi a una gran puerta abovedada en el fondo del corredor, la cara interna de la puerta subterránea, adivinó, cuando desde lo alto se elevó un grito aterrador y sofocado. Sam se detuvo en seco. Enseguida oyó pasos que se acercaban. Ahí, justo por encima de él, alguien bajaba deprisa una escalera. ¡Tarán! La voluntad de Sam, lenta y debilitada, no pudo contener el movimiento de la mano. Tironeando de la cadena se aferró al anillo, pero no llegó a ponérselo en el dedo, pues en el preciso instante en el que lo apretaba contra el pecho, un orco saltó del vano oscuro a la derecha y se precipitó hacia él. Cuando estuvo a no más de 6 pasos de distancia, levantó la lanza y descubrió a Sam. Sam oyó la respiración jadeante del orco y vio el fulgor de los ojos inyectados en sangre. El orco se detuvo, despavorido, porque lo que vio no fue un hobbit pequeño y asustado tratando de sostener con la mano firme una espada. Vio una gran forma silenciosa, embosada en una sombra gris, que se erguía ante él en una trémula luz de las antorchas. En la mano esgrimió una espada, cuya sola luz era un dolor lacerante. La otra la tenía apretada contra el pecho, escondiendo alguna amenaza innominada del poder y la destrucción. El orco se agazapó un momento, y enseguida con un alarido espeluznante dio media vuelta y huyó por donde había venido. Jamás un perro a la vista de la inesperada fuga de un adversario con el rabo entre las piernas se sintió más envalentonado que Sam en aquel momento. Con un grito de triunfo partió en persecución del fugitivo. «Sí, el guerrero elfo anda suelto», exclamó. «Ya voy y te alcanzo. O me indicas el camino para subir, o te degüello». Pero el orco estaba en su propia guarida. Era ágil y comía bien. Sam era un extraño y estaba hambriento y cansado. La escalera subía en espiral, alta y empinada. Sam empezó a respirar con dificultad, y el orco no tardó en desaparecer. Y ya solo se oía, cada vez más débil, el golpeteo de los pies que corrían y trepaban. De tanto en tanto el orco lanzaba un grito y el eco resonaba en las paredes. Poco a poco los pasos se perdieron a lo lejos. Sam avanzaba pesadamente. Tenía la impresión de estar en el buen camino y esto le daba buenos ánimos. Nuevos ánimos. Soltó el anillo y se ajustó el cinturón. «Bravo», dijo. «Si a todos les disgustamos tanto, Dardo y yo, las cosas pueden terminar mejor de lo que yo pensaba. En todo caso, parece que Shagrat y Gorbak, compañía han hecho casi todo mi trabajo. Fuera de esa rata asustada, creo que no queda nadie con vida en este lugar». Y entonces se detuvo bruscamente como si se hubiese golpeado la cabeza contra el muro de piedra. De pronto,
Con la fuerza de un golpe entendió lo que acababa de decir. No queda nadie con vida. ¿De quién había sido entonces aquel escalofriante grito de agonía? «Frodo, Frodo, mi amo», gritó casi sollozando. «Si te han matado, ¿qué haré?» «Bueno, estoy llegando al final de la cúspide y veré lo que haya que ver». ¿Ubican el síndrome de Estocolmo? Subía y subía, salvo una que otra antorcha encendida, en un recodo de la escalera o junto a una de las entradas que conducían a los niveles superiores de la torre. Todo era oscuridad. Sam trató de contar los peldaños, pero después de los 200 perdió la cuenta. Ahora avanzaba con sigilo, pues creía oír unas voces que hablaban un poco más arriba. Al parecer, quedaba con vida más de una rata. De pronto, cuando empezó a sentir que le faltaban el aliento, que las rodillas no le obedecían, la escalera terminó. Sam se quedó muy quieto. Las voces se oían ahora fuertes y cercanas. Miró a su alrededor. Había subido hasta el techo plano del tercer nivel, el más elevado de la torre. Un espacio abierto en unas 20 yardas de lado, rodeado de un parapeto bajo. En el centro mismo de la terraza desembocaba la escalera, cubierta por una cámara pequeña y abovedada, con puertas bajas orientadas al este y al oeste. Abajo, hacia el este, Sam vio la llanura dilatada y sombría de Mordor, y a lo lejos en la montaña, incandescente. A lo lejos la montaña incandescente. Una nueva marejada hervía ahora en los cauces profundos y los ríos de fuego ardían tan vivamente que aún a muchas millas de distancia iluminaban la torre con un resplandor bermejo. La base de la torre atalaya, cuyo cuerno superaba en altura las crestas de las colinas próximas, ocultaba el oeste. En una de las torres brillaba la luz. La puerta asomaba a no más de 10 yardas de Sam. Estaba en tinieblas, pero abierta, y de ahí, de la oscuridad, venían las voces. Al principio Sam no les prestó atención. Dio un paso hacia afuera por la puerta del este y miró alrededor. Al instante advirtió que allá arriba la lucha había sido más cruenta. El patio estaba atiborrado de cadáveres, cabezas y miembros de orcos mutilados. Un olor a muerte flotaba en el lugar. Se oyó un gruñido, seguido por un golpe y un grito, y Sam buscó deprisa un escondite. Una voz de orco se elevó iracunda y él la reconoció inmediatamente. Áspera, brutal y fría. Era Shagrat, capitán de la torre. «Así que no volverás, maldito seas, Snaga, gusano infecto. Te equivocas que crees que estoy tan estropeado como para que te puedas burlar de mí. Ven y te arrancaré los ojos como se los acabo de arrancar a Radbug. Y cuando lleguen algunos muchachos de refuerzo, me ocuparé de ti y te mandaré a ella, la araña». «No vendrán, no antes de que hayas muerto en todo caso», respondió Snaga con acritud. «Te dije 2 veces que los cerdos de Gorbak fueron los primeros en llegar a la puerta, y que de los nuestros no salió ninguno. Lakduf y Musgash consiguieron escapar, pero los mataron. Lo vi desde una ventana, te lo aseguro, fueron los últimos. Entonces tienes que ir. De todos modos yo estoy obligado a quedarme. Que los pozos negros se traguen a este inmundo rebelde de Gorbak». La voz de Shagrat se perdió en una retahíla de insultos y maldiciones. Él se llevó la peor parte, pero consiguió apuñalarme, esa escoria, antes de que yo lo estrangulase. «Irás o te comeré vivo. Es preciso que las noticias lleguen a Lugburs, o los 2 iremos a parar a los pozos negros. Sí, tú también. No creas que te salvarás escondiéndote aquí». «No pienso volver a bajar por esa escalera», gruñó Snaga, «seas o no mi capitán». «No, y aparta las manos de tu cuchillo, te ensartaré una flecha en las tripas. No serás capitán por mucho tiempo cuando ellos se enteren de todo lo que pasó. Combatí por la torre contra esas pestilentes ratas de Morgul, pero menudo desastre habéis provocado vosotros 2, valientes capitanes, al disputaros el botín». «Ya has dicho bastante», gruñó Shagrat. «Yo tenía órdenes. Fue Gorbak quien empezó a tirar de birlarme la bonita camisa. Al tratar de birlarme la bonita camisa. Sí, pero tú lo sacaste de sus casillas con tus aires de superioridad. Y de todos modos, él fue el más sensato que tú. Te dijo más de una vez que el más peligroso de estos espías todavía anda suelto, y no quisiste escucharlo. Y ahora tampoco quieres escuchar. Te digo que Gorbak tenía razón. Hay un guerrero que anda merodeando por aquí. Uno de esos elfos sanguinarios, o uno de esos tarcos. Hombre de Gondor. Inmundos. Te digo que viene hacia aquí. Has oído la campana. Pudo eludir a los centinelas, y eso es cosa de tarcos. Está en la escalera, y hasta que no salga de ahí, no pienso bajar. Ni aunque fuera un Nazgûl lo haría.
¿Crees que esas tenemos, aulló Sagrat. Harás esto y no harás aquello, y cuando llegue, saldrás disparado y me abandonarás. No lo harás. Antes te llenaré la panza de agujeros rojos. Por la puerta de la torre de atalaya salió volando Snaga, el orco más pequeño, y detrás de él apareció Shagrat, un orco enorme cuyos largos brazos al correr encorvado tocaban el suelo, pero uno de los brazos le colgaba inerte y parecía estar sangrando, y con el otro apretaba un gran bulto negro. Desde detrás de la puerta de la escalera Sam alcanzó a ver la luz roja, la cara maligna del orco. Estaba marcada por garras afiladas y embadurnada de sangre. De los colmillos salientes le goteaba la baba. La boca gruñía como un animal. Por lo que Sam pudo ver, Shagrat persiguió a Snaga alrededor del techo y hasta que el orco más pequeño se agachó y logró esquivarlo. Dando un alarido corrió hacia la torre y desapareció. Shagrat se detuvo, desde la puerta que miraba al este. Sam lo veía ahora junto al parapeto jadeando, abriendo y cerrando débilmente la garra izquierda. Dejó el bulto en el suelo y con la garra derecha extrajo un gran cuchillo rojo y escupió sobre él. Fue hasta el parapeto e inclinándose se asomó al lejano patio exterior. Gritó 2 veces pero no le respondieron. De pronto, mientras Shagrat seguía inclinado sobre la almena de espaldas al techo, Sam vio con asombro que uno de los supuestos cadáveres empezaba a moverse. Se arrastraba. Estiró una garra y tomó el bulto. Se levantó tambaleándose. La otra mano empuñaba una lanza de punta ancha y de mango corto y quebrado. La alzó preparándose para asestar una estocada mortal. De pronto un siseo se le escapó de entre los dientes, un jadeo de dolor o de odio. Rápido como una serpiente, Shagrat se hizo de lado y dio media vuelta, y hundió el cuchillo en la garganta del enemigo. «¡Te pesqué, Gorbag!», vociferó. «No estabas muerto del todo, ¿ah? Ahora completaré mi obra». Saltó sobre el cuerpo caído, picándolo y pisoteándolo con furia, mientras agachaba una y otra vez para acuchillarlo. Satisfecho al fin levantó la cabeza con un horrible y gutural alarido de triunfo. Lamió el puñal y se lo puso entre los dientes, y recogiendo el bulto se encaminó, como jadeando, hacia la puerta más cercana de la escalera. Sam no tuvo tiempo de reflexionar. Hubiera podido escabullirse por otra puerta, pero difícilmente sin ser visto, y no hubiera podido jugar mucho tiempo al escondite con aquel orco abominable. Hizo sin duda lo mejor que podía hacer en aquellas circunstancias. Dio un grito y salió de salto al encuentro de Shagrat. Aunque ya no lo apretaba contra el pecho, el anillo estaba presente, un poder oculto, una amenaza para los esclavos de Mordor, y en la mano tenía dardo, cuya luz hería los ojos del orco como el centelleo de las estrellas crueles de los temibles países élficos, y que se aparecían a los de su raza en las pesadillas de terror helado. Y Shagrat no podía pelear y retener al mismo tiempo el tesoro. Se detuvo gruñendo, mostrando los colmillos. Entonces, una vez más, a la manera de los orcos, saltó a un lado y utilizando el pesado bulto como arma y escudo. En el momento en el que Sam se abalanzaba sobre él, se lo arrojó con fuerza a la cara. Sam trastabilló, y antes de que pudiera recuperarse, Shagrat corría ya escaleras abajo. Sam se precipitó detrás maldiciendo, pero no llegó muy lejos. Pronto le volvió a la mente el pensamiento de Frodo y recordó que el otro orco había entrado en la torre. Se encontraba ante otra terrible disyuntiva, y no era tiempo de ponerse a pensar. Si Shagrat lograba huir, pronto regresaría con refuerzos, pero si Sam lo perseguía, el otro orco podía cometer entre tanto alguna atrocidad. Y de todos modos, quizás Sam no alcanzaría a Shagrat, o quizás se lo matara. Se volvió con presteza y corrió escaleras arriba. «Me imagino que he vuelto a equivocarme», suspiró, «pero ante todo tengo que subir a la cúspide, pase lo que pase». Allá abajo Shagrat descendió saltando las escaleras, cruzó el patio y traspuso la puerta, siempre llevando la preciosa carga. Si Sam hubiera podido verlo e imaginarse las tribulaciones que desencadenaría esta fuga, quizás habría vacilado, pero ahora estaba resuelto a proseguir la busca hasta el fin. Se acercó con cautela a la puerta de la torre y entró. Dentro todo era oscuridad, pero la mirada alerta del hobbit pronto distinguió la luz tenue a la derecha. Venía de una abertura que daba a otra escalera estrecha y oscura, y parecía subir en espiral alrededor de la pared exterior de la torre. Arriba, en algún lugar, brillaba una antorcha. Sam empezó a trepar en silencio. Llegó hasta la antorcha que vacilaba en lo alto de la puerta de la izquierda, frente a una tronera que miraba al oeste. Uno de los ojos rojos que Frodo y él vieran desde abajo, a la entrada del túnel, pasó la puerta rápidamente y subió deprisa hasta la segunda rampa. Temiendo a cada momento que lo atacaran unos dedos, lo estrangularan apretándole el cuello desde atrás, se acercó a una ventana que miraba al este. Otra puerta iluminada por una antorcha se abría a un corredor en el centro de la torre.
La puerta estaba entornada y el corredor a oscuras, excepto por la lumbre de la antorcha y el resplandor rojo que se filtraba a través de la torronera. Pero aquí, la escalera se interrumpía. Sam se deslizó por el corredor. A cada lado había una puerta baja. Las dos estaban cerradas. No se oía ningún ruido. Un callejón sin salida, masculló Sam. Después de tanto subir, no es posible que esta sea la cúspide de la torre. Pero, ¿qué puedo hacer ahora? Volvió, a todo correr a la rampa inferior, y probó la puerta. No se movió. Subió otra vez corriendo. El sudor empezaba a gotearle por la cara. Sentía que cada minuto era precioso, pero uno a uno se le escapaban, y nada podía hacer. Ya no le preocupaban Shagrat ni Snaga, ni ningún orco alguna vez nacido. Solo quería encontrar a Frodo, volver a verle la cara y tocarle la mano. Por fin, cansado, sintiéndose vencido, se sentó en un escalón, bajo el nivel del suelo del corredor, y hundió la cabeza entre las manos. El silencio era inquietante. La antorcha, ya casi consumida, chisporroteó y se extinguió, y las tinieblas lo envolvieron como en una marea. Pronto, sorprendido él mismo, impulsado no sabía por qué pensamiento oculto, el término de aquella larga e infructuosa travesía, Sam se puso a cantar en voz baja. En aquella torre fría, y la oscura voz de Sam sonaba débil y temblorosa. La voz de un hobbit desesperanzado y exhausto que un orco nunca podría confundir con el canto claro de un señor de los elfos. Canturró viejas tonadas infantiles de la comarca, y fragmentos de los poemas del señor Bilbo que le venían a la memoria como visiones fugitivas del hogar. Y de pronto, como animada por una nueva fuerza, la voz de Sam vibró, improvisando las palabras que se ajustaban a aquella tonada sencilla. En las tierras del oeste bajo el sol, las flores crecen en primavera, los árboles brotan, las aguas fluyen, los pinzones cantan. O quizás es una noche sin nubes, y de las hayas que se mecen entre el ramaje del cabello, las estrellas élficas cuelgan como joyas blancas. Aquí yazgo, al término de mi viaje, hundido en una oscuridad profunda, más allá de todas las montañas escarpadas, por encima de todas las sombras cabalga el sol, y eternamente moran las estrellas. Ni diré que el día ha terminado, ni he de decir adiós a las estrellas. Más allá de las torres altas y poderosas, recomenzó y se interrumpió de golpe. Creyó oír una voz lejana que le respondía, pero ahora no oía nada. Si algo oía, pero no una voz, pasos que se acercaban. Arriba en el corredor se abrió una puerta, rechinzaban los goznes. Sam se acurrucó. Escuchando la puerta se cerró con un golpe sordo y la voz gruñona de un orco resonó en el corredor. ¡Tú! ¡Ahí arriba! ¡Rata de albañal! ¡Arriba! Acaba con tus chillidos o iré a arreglar cuentas contigo. ¿Me has oído? No hubo respuesta. Está bien, refunfuñó Snaga. De todos modos iré a echarte un vistazo, a ver en qué andas. Los goznes volvieron a rechinar. Y Sam, espiando desde el umbral del pasadizo, vio el parpadeo de una luz en el portal abierto y la silueta imprecisa de un orco que se aproximaba. Parecía cargar una escalera de mano, y de pronto comprendió. El acceso a la cámara más alta era una puerta trampa en el techo del corredor. Snaga lanzó la escalerilla hacia arriba, la afirmó y trepó por ella hasta desaparecer. Sam lo oyó quitar un cerrojo. Luego la voz aborrecible habló de nuevo. Te quedas quieto, las pagarás. Sospecho que ya no vivirás mucho, pero si no quieres que el baile empiece ahora mismo. Cierra el pico, ¿me has oído? Aquí va una muestra. Y se oyó el resaltallido de un látigo. Una furia repentina se encendió entonces en el corazón de Sam. Se levantó de un salto, corrió y trepó como gato por la escalerilla. Asomó la cabeza en el suelo de una amplia cámara redonda. Una lámpara roja colgaba del techo. La tronera que miraba al este era alta y estaba oscura. En el suelo, junto a la pared y bajo la ventana, yacía una forma, y sobre ella, ahorcajada, se veía la figura negra de un orco. Levantó el látigo por la segunda vez, pero el golpe nunca cayó. Sam, dardo en la mano, lanzó un grito y entró en la habitación. El orco giró en redondo, pero antes de que pudiera hacer un solo movimiento, Sam le cortó la mano que empuñaba el látigo. Aullando de dolor y de miedo, en un intento desesperado, el orco se arrojó de cabeza contra Sam. La estocada siguiente no dio en el blanco. Sam perdió el equilibrio y al caer hacia atrás se aferró al orco que se derrumbaba sobre él. Antes de que pudiera incorporarse oyó el alarido y un golpe sordo. El orco, al huir, había chocado con el cabezal de la escalerilla,
precipitándose por la abertura de la puerta trampa. Sam no se ocupó más de él. Corrió hacia la figura encogida en el suelo. Era Frodo. Estaba desnudo y yacía como desvanecido sobre un montón de trapos mugrientos. Tenía el brazo levantado protegiéndose la cabeza y la huella cardena de un latigazo le marcaba el franco. «Frodo, querido señor Frodo», gritó Sam, casi cegado por las lágrimas. «Soy Sam. He llegado», levantando en medias a su amo, y lo estrechó contra el pecho. Frodo abrió los ojos. Síndrome de Estocolmo. Brera. «Todavía estoy soñando», musitó, pero los otros sueños eran pavorosos. «No, mi amo, no está soñando», dijo Sam. «Es real. Soy yo. He llegado». «Casi no puedo creerlo», dijo Frodo aferrándose a él. Había un orco con un látigo y de pronto se transforma en Sam. Entonces, después de todo, no estaba soñando cuando oí cantar ahí abajo y traté de responder. «¿Eras tú?» «Sí, señor Frodo, era yo. Casi había perdido las esperanzas. No podía encontrarlo usted». «Bueno, ahora me has encontrado, querido Sam», dijo Frodo, y se reclinó en los brazos afectuosos de Sam, y cerró los ojos como un niño que descansa tranquilo cuando una mano o una voz amada han ahuyentado los miedos de la noche. Sam hubiera deseado permanecer así, eternamente feliz, hasta el fin del mundo, pero no le estaba permitido. No bastaba que hubiera encontrado a Frodo, todavía tenía que tratar de salvarlo. Le besó la frente. «Vamos, despierte, señor Frodo», dijo, procurando parecer tan animado como cuando en bolsón cerrado abría las cortinas de la alcoba en las mañanas de estío. Frodo suspiró y se incorporó. «Güey, son señores. O sea, tienen mi edad y me estás diciendo que uno va y despierta al otro. ¿Qué pedo con esas relaciones, güey? En fin. ¿Dónde estamos? ¿Cómo llegué aquí?», preguntó. «No hay tiempo para historias hasta que lleguemos a alguna otra parte, señor Frodo», dijo Sam. «Pero estamos en la cúspide de la torre que vimos ahí abajo, cerca del túnel antes de que los orcos lo capturasen. ¿Cuánto tiempo hace de esto? No lo sé. Más de un día, sospecho». «¿Nada más?», dijo Frodo. «Parece que fueran semanas. Si hay alguna oportunidad, tendrás que contármelo todo. Algo me golpeó, ¿no es así? Y me hundí en las tinieblas, y en sueños horripilantes, y al despertar descubrí que la realidad era peor aún. Estaba rodeado de orcos. Creo que me habían estado echando por una garganta algún brebaje, inmundo y ardiente. La cabeza se me iba despejando, pero me sentía dolorido y agotado. Me desnudaron por completo. Y luego vinieron dos bestias gigantescas y me interrogaron. Me interrogaron hasta que creí volverme loco, y me acosaban, y se regodeaban viéndome sufrir, y mientras tanto acariciaban los cuchillos. Nunca podré olvidar aquellas garras, aquellos ojos». «Sí los olvidará. Si sigue hablando de ellos, señor Frodo», dijo Sam. «Si no queremos verlos otra vez, cuanto antes salgamos de aquí. Mejor que mejor. ¿Puede caminar?» «Sí puedo», dijo Frodo mientras se ponía de pie con lentitud. «No estoy herido, Sam. Solo me siento. Estoy muy fatigado y me duele aquí». Se tocó la nuca por encima del hombro izquierdo, y cuando se irguió, Sam tomó la impresión de que estaba envuelto en llamas. A la luz de la lámpara que pendía del techo, la piel desnuda de Frodo tenía un tinte escarlata. 2 veces recorrió Frodo la habitación de extremo a extremo. «Me siento mejor», dijo, un tanto reanimado. «No me atrevía ni a moverme cuando me dejaban solo, pues enseguida veía a uno de los guardias, hasta que comenzó la pelea, y el griterío. Los 2 brutos grandes se peleaban, creo, por mí o por mis cosas, y yo yacía ahí, aterrorizado, y luego siguió un silencio de muerte, lo que era aún peor». «Sí, se pelearon evidentemente», dijo Sam. «Creo que había aquí más de 200 de esas criaturas infectas. Demasiado para Sam Gamgee, diría yo. Pero se mataron todos entre ellos. Fue una suerte, pero es un tema demasiado largo para inventar una canción. Hasta que no hayamos salido de aquí. ¿Qué haremos ahora?». «Usted no puede pasearse en cueros por la tierra tenebrosa, señor». «Se han llevado todo, Sam», dijo Frodo. «Todo lo que tenía, ¿entiendes? ¡Todo!». Se acurrucó en el suelo con la cabeza gacha, abrumado por la desesperación al comprender que a medida que hablaba, la magnitud del desastre. «La misión ha fracasado, Sam. Aunque logremos salir de aquí, no podremos escapar. Solo quizás los elfos, lejos de la Tierra Media, allá, del otro lado del mar, si es bastante ancho para escapar a la mano de la sombra». «No, no todo, señor Frodo, y no ha fracasado, aún no. Yo lo tomé, señor Frodo, con el perdón de usted, y lo he guardado bien. Ahora lo tengo guardado en el cuello, y por cierto que es una carga terrible». Sam buscó a tientas el anillo en la cadena.
pero supongo que tendré que devolvérselo. Ahora que habría llegado el momento, Sam se resistía a dejar el anillo y cargar nuevamente a su amo con aquel fardo. «Lo tienes», jadeó Frodo. «Lo tienes aquí. Sam, eres una maravilla». De improviso la voz de Frodo cambió completamente. «Dámelo», gritó, poniéndose de pie y extendiendo una mano trémula. «Dámelo ahora mismo. No es para ti». «Está bien, señor Frodo», dijo Sam, un tanto sorprendido. «Aquí lo tiene». Sam sacó lentamente el anillo y se pasó la cadena por encima de la cabeza. «Pero usted está ahora en el país de Mordor, señor, y cuando salga verá la montaña de fuego y todo lo demás. Ahora el anillo le parecerá muy peligroso y una carga muy pesada de soportar. Si es una faena demasiado ardua, yo quizá podría compartirla con usted». «No, no», gritó Frodo, arrancando el anillo y la cadena de las manos de Sam. «No lo harás, ladrón». Jadeaba mirando a Sam con ojos grandes de miedo y hostilidad. Entonces, de pronto, cerrando el puño con fuerza alrededor del anillo, se interrumpió, espantado. Se pasó una mano por la frente adolorida, como disipando una niebla que le empañaba los ojos. La visión abominable le había parecido tan real, atontado como estaba aún a la causa de la herida y del miedo. Había visto cómo Sam se transformaba otra vez en un orco, una pequeña criatura infecta de boca babeante, que pretendía arrebatarle un codiciado tesoro. Pero la visión ya había desaparecido. Allí estaba Sam, de rodillas, la cara contraída de pena, como si le hubiera clavado un puñal en el corazón, los ojos arrasados en lágrimas. «Oh, Sam», gritó Frodo, «¿qué he dicho? ¿Qué he hecho? Perdóname. Hiciste tantas cosas por mí. Es el horrible poder del anillo. Ojalá nunca lo hubiese encontrado. Pero no te preocupes por mí, Sam. Tengo que llevar esta carga hasta el final. Nada puede cambiar. Tú no puedes interponerte entre mí y este maldado destino». «Está bien, señor Frodo», dijo Sam, mientras se restregaba los ojos con la manga. «Lo entiendo, pero todavía puedo ayudarlo, ¿no? Tengo que sacarlo de aquí. Enseguida, ¿comprende? Pero primero necesito algunas ropas y avíos, y luego de comer. Las ropas serán lo más fácil. Como estamos en Mordor, lo mejor será vestirnos a la usanza de Mordor. De todos modos, no hay otra opción. Me temo que tendrá que ser ropa orca para usted, señor Frodo, y para mí también. Si tenemos que ir juntos, convendrá que estemos vestidos de la misma manera. Ahora, envuélvase en esto». Sam desabrochó la capa gris y la echó sobre los hombros de Frodo. Luego, desatándose la mochila, la depositó en el suelo. Sacó a Dardo de la vaina. La hoja de la espada apenas centelleaba. «Me olvidaba de esto, señor Frodo», dijo. No se llevaron todo. No sé si usted recuerda que me prestó a Dardo y al frasco de la dama. Todavía los tengo conmigo. Pero préstemelos un rato más, señor Frodo. Iré a ver qué puedo encontrar. Usted quédese aquí. Camine un poco y estire la pierna. Yo no tardaré. No tendré que alejarme mucho». «Cuidado, Sam», gritó Frodo, «y date prisa. Puede haber otros orcos vivos todavía esperando en acecho, y yo soy un inútil que no sabe hacer nada. Perdón, me dejé llevar en mi video». «Tengo que correr el riesgo», dijo Sam. Fue hacia la puerta trampa y se deslizó por la escalerilla. Un momento después, volvió a asomar la cabeza. Arrojó al suelo un cuchillo largo. «Ahí tiene algo que puede serle útil», dijo. «Está muerto el que dio el latigazo. La prisa le quebró el pescuezo, parece. Ahora sí puede, señor Frodo. Levante la escalerilla y no la vuelva a bajar hasta que me oiga gritar la contraseña. Elbred, gritaré. Eso es lo que dicen los elfos. Ningún orco lo dirá». Frodo permaneció sentado un rato, temblando, asaltado por una sucesión de imágenes aterradoras. Luego se levantó, se ciñó la capa élfica y, para mantener la mente ocupada, comenzó a pasearse de un lado a otro, escudriñando y espiando cada recoveco de la prisión. No había pasado mucho tiempo, aunque a Frodo le pareció por lo menos una hora, cuando oyó la voz de Sam, que llamaba quedamente desde abajo. «Elbred, Elbred». Frodo soltó la escalerilla. Sam subió, resoplando. Llevaba un bulto grande sobre la cabeza. Lo dejó caer en el suelo, con un golpe sordo. «Deprisa ahora, señor Frodo», dijo. «Tuve que buscar un buen rato hasta encontrar algo pequeño como para nosotros. Tendremos que arreglarnos, pero deprisa. No he tropezado con nadie ni he visto nada, pero no estoy tranquilo. Creo que este lugar está siendo vigilado. No le puedo explicar, pero tengo la impresión de que uno de esos horribles jinetes anda por aquí, volando en la oscuridad donde no se le puede ver». Abrió el atado. Frodo miró con repugnancia el contenido, pero no había otro remedio. Tenía que ponerse esas prendas o salir desnudo. Había un par de pantalones de montar largos y peludos confeccionados con el pellejo de alguna bestia inmunda, y una túnica sucia de cuero. Se los puso. Sobre la túnica va una cota de malla redonda,
corta para un orco adulto, pero demasiado larga para Frodo y pesada por añadidura. Se la ajustó con un cinturón, del que pendía una vaina corta con una espada de hoja ancha y afilada. Sam había traído varios yelmos de orcos. Uno de ellos le quedaba bastante bien a Frodo. Un capacete negro con guarnición de hierro y argollas de hierro revestidas de cuero. Sobre el cubrenariz, en forma de pico, brillaba pintado el ojo maléfico. Las prendas de Morgul y de los hombres de Gorbag nos habrían sentado mejor. Eran de más calidad, dijo Sam, pero hubiera sido peligroso andar por Mordor con las insignias de esa gente, después de los problemas que hubo aquí. Bien, ahí tiene, señor Frodo, un perfecto orco pequeño, si me permite el atrevimiento, o lo parecería de verdad si pudiésemos cubrirle la cara con una máscara, estirarle los brazos y hacerlo patizambo. Con esto disimulará algunas fallas del disfraz. Le puso sobre los hombros un amplio capote negro. Ya está. A pronto. A la salida podrá escoger un escudo. ¿Y tú, Sam? ¿No dijiste que iríamos vestidos los dos iguales? Bueno, señor Frodo. He estado reflexionando, dijo Sam. No es conveniente que deje mis cosas aquí, pero tampoco podemos destruirlas. Y no me puedo poner una malla de orco encima de todas mis ropas, ¿no? Tendré que encapucharme de la cabeza a los pies. Se arrodilló, y doblando con cuidado la capa élfica la convirtió en un rollo asombrosamente pequeño. Lo guardó en la mochila que estaba en el suelo. E irguiéndose se encargó de la espalda. Se puso en la cabeza un casco de orco y se echó otro capote negro sobre los hombros. «Listo», dijo. «Ahora estamos iguales, casi, y es hora de partir». «No podré hacer todo el trayecto en una sola etapa, Sam», dijo Frodo con una sonrisa forzada. «Me imagino que habrás averiguado si hay posadas en el camino. O hayas olvidado que necesitaremos comer y beber». Te digo que la gente chiquiada me cae, güey. «Córcholi, sí lo olvidé», Sam silbó desanimado. «Ay, señor Frodo, me ha dado usted un hambre y una sed. No recuerdo cuándo fue la última vez que una gota o un bocado me pasó por los labios. Tratando de encontrarlo a usted no lo he pensado más. Pero espere, la última vez que miré todavía me quedaba bastante de ese pan del camino, lo que nos dio el capitán Faramir, como para mantenernos de pie un par de semanas. Pero si en mi botella queda algo, no ha de ser más que de una gota. De alguna manera va a alcanzar para los dos. ¿Acaso los orcos no comen o beben? ¿O solo viven de aire rancio y de veneno? No comen ni beben, Sam. La sombra que los engendró solo puede remedar, no crear, no seres verdaderos con vida propia. No creo que haya dado vida a los orcos, pero los malogró y los pervirtió. Y si están vivos, tienen que vivir como los otros seres vivos. Se alimentan de aguas estancadas y carnes putrefactas, si no consiguen otra cosa, pero no de veneno. A mí me han dado de comer, y estoy en mejores condiciones que tú. Por aquí, en alguna parte, tiene que haber agua y víveres. Pero no hay tiempo para buscarlos, dijo Sam. Bueno, las cosas no pintan tan mal como piensas, dijo Frodo. En tu ausencia tuve un golpe de suerte. En realidad no se llevaron todo. Encontré mi saco de provisiones entre algunos trapos tirados en el suelo. Lo revisaron, naturalmente, pero supongo que el aspecto y el olor de las lembas les repugnó tanto, o más, que a Gollum. Las encontré desparramadas por el suelo y algunas estaban rotas y pisoteadas, pero pude recogerlas. No es mucho más de lo que tú tienes. En cambio, se llevaron las provisiones de Faramir y acuchillaron la cantimplora. Bueno, no hay más que hablar, dijo Sam. Tenemos lo suficiente para ahora, pero lo del agua va a ser un problema. No importa, señor Frodo. Coraje, en marcha, o de nada nos servirá todo un lago. No me moveré de aquí hasta que hayas comido, Sam, dijo Frodo. Aquí tienes. Come esta galleta élfica y bébete la última gota de tu botella. Esta aventura es un desatino y no vale la pena preocuparse por él mañana. Lo más probable es que no llegue. Al fin se pusieron en marcha. Bajaron por la escalera de mano y Sam descolgó y la dejó en el pasadizo junto al cuerpo encogido del orco. La escalera estaba en tinieblas, pero ahora el tejado se veía aún el resplandor de la montaña, ahora de rojo mortecino. Recogieron 2 escudos para completar el disfraz y siguieron caminando. Bajaron rápidamente la larga escalera. La cámara de la torre donde se habían reencontrado, parecía casi acogedora, ahora que estaban otra vez al aire libre, y el terror corría a lo largo de los muros. Aunque todo hubiera muerto en Ciri Dungol, la torre se alzaba aún envuelta en miedo y maldad. Llegaron por fin a la puerta del patio exterior, y se detuvieron. Ya ahí podían sentir sobre ellos la malicia de los centinelas, formas negras y silenciosas apostadas a cada largo de la puerta, por el que alcanzaban a verse los fulgores de Mordor.
Los pies les pesaban cada vez más, a medida que avanzaban entre los cadáveres repugnantes de los orcos, y aún no habían llegado a la arcada cuando algo los paralizó. Intentar dar un paso más era doloroso y agotador para la voluntad y para los miembros. Frodo no se sentía con fuerzas para semejante batalla. Se dejó caer en el suelo. «No puedo seguir, Sam», murmuró. «Me voy a desmayar. No sé qué me pasa». «Yo lo sé, señor Frodo. Manténgase en pie. Es la puerta. Está embrujada. Pero si puede entrar, también podré salir. No es posible que ahora sea más peligrosa que antes. Adelante». Volvió a sacar la redoma élfica de Galadriel, como para rendir homenaje al temple del Hobbit, y acariciar con esplendor la mano fiel y morena que había llevado a cabo tantas proezas. Y el frasco brilló súbitamente iluminado el patio en las sombras con una luz deslumbradora como un relámpago, pero era una luz firme y que no se extinguía. «Gilthoniel a Elerberth», gritó Sam, sin saber por qué. Su pensamiento se había vuelto de pronto a los elfos de la comarca, y al canto que había ahuyentado al jinete negro, oculto entre los árboles. «Alia Elienon, An-Kalima», gritó Frodo, detrás de Sam. La voluntad de los centinelas se quebró y de repente, como una cuerda demasiado tensa, y Frodo y Sam trastabillaron, pero enseguida echaron a correr. Traspusieron la puerta y dejaron atrás las grandes figuras sentadas de ojos fulgurantes. Se oyó un estallido. La dovela de la arcada se derrumbó casi sobre los talones de los fugitivos y el muro superior se desmoronó, cayendo en ruinas. Habían escapado. Replicó una campana. Un gemido agudo y horripilante se elevó en los centinelas. Desde muy arriba, desde la oscuridad, llegó una respuesta. Del cielo tenebroso descendió como un rayo una figura alada, desgarrando las nubes, con un grito siniestro. Y aquí le vamos a dejar el día de hoy. Muchísimas gracias a ti por venir a tu ejercicio de resistencia cultural favorito. Yo soy Barbitas. Tú, sé la mejor versión de ti mismo. Y nos vemos pronto. Adiós.